Un saludo muy especial para todas las mujeres que se suman a esta conversación, que están conectadas con la conferencia Rupturas. Mujer, experimenta la gracia de la restauración. Desde diferentes rincones del planeta nos estamos hoy conectando. Yo soy Juliana Arias, justamente estoy en Canadá y me sumo a esta conversación con unas mujeres maravillosas, muy especiales, que conocen el amor de Dios, que caminan con el Señor hace muchos años, pero sobre todo que también han acompañado a mujeres en diferentes rupturas que han experimentado en su propia vida, como todas las personas, también han experimentado rupturas y que de la mano del Señor han aprendido a ver estas rupturas como una herramienta y nuestra santificación. Este conversatorio tiene como propósito enfrentarnos a este tema de las rupturas y encontrar cómo la gracia de Dios a través de su palabra y de su evangelio nos permite atravesar situaciones difíciles y crecer en medio de situaciones difíciles. Las voy a saludar entonces. En Medellín están en este momento Mabel Restrepo. Ella acompaña a su esposo en la dirección del Ministerio Cristo para la ciudad en Colombia desde hace 22 años, pero Sí, están casados hace 38 sí, años, mucho. dos hijos, dos nietos, y esos nietos ocupan un lugar muy especial en su corazón. Mabel, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Y Ana Kim, ella nació en Ohio, en Estados Unidos, pero hace 3 años que el Señor la llevó a ella, a su esposo y a sus hijas a Envigado a compartir el Evangelio con los paisas, entonces en el área metropolitana de Medellín, desde el municipio de Envigado, esta misionera que hoy nos acompaña también. Ana, bienvenida. Gracias. Y desde la ciudad musical de Colombia, desde Ibagué, estamos con Claudia Rojas. Ella es la esposa del pastor de la iglesia La Vid en Ibagué. Tiene dos hijas adolescentes, pero su corazón está especialmente dedicado al trabajo con adolescentes, ya que es trabajadora social y profesora justamente de adolescentes en bachillerato de ética y valores. Claudia, bienvenida. Hola Juli, muchas gracias. Hola a todas. Hola. Bueno, hola a todas nuevamente y a las mujeres que se están conectando desde diferentes rincones del planeta. Algo que nos hace hermanas, pues es compartir la palabra de Dios, y algo que nos hace humanas es tener rupturas en la vida. Todas hemos tenido rupturas y de pronto vamos a empezar con esa pregunta para saber de qué estamos hablando. ¿Qué es eso de las rupturas? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿Qué tipo de rupturas vamos a abordar hoy? ¿Qué significan en la vida? Entonces, si quieren, comencemos en el mismo orden que fueron presentadas hoy. Empezamos con Mabel, después Ana y después Claudia, para que pongamos sobre la mesa de qué estamos hablando, qué son las rupturas. Las rupturas es cuando en la vida algo se rompe, se quiebra, se separa, dicho de una manera muy sencilla. Y en el transcurso de la vida, todas pasamos por diferentes momentos donde algo se nos quiebra, algo pasa. Tiene que ver con asuntos, con enfermedades, con accidentes, con la muerte de alguien. Son muchos los momentos difíciles que realmente rompen a nuestras mujeres o nos rompen a nosotros, nos dañan, nos afectan. Sí, Ana, para mí, cuando pienso de las rupturas, mayormente pienso en esos problemas en relaciones, cuando tenemos una ruptura en una relación con nuestros padres, hermanos, primos, bueno, rupturas de amistades o hasta rupturas de relaciones amorosas, y son muy, muy dolorosas. entonces asociamos el dolor también con esas rupturas o Sí, esos momentos de pérdida, por decirlo así. sí. Y Claudia, ¿cómo definirías las rupturas? Sí, yo creo que para complementar un poquito lo que han dicho las queridas amigas que están en Medellín es definitivamente es una crisis en la que perdemos algo, en la que perdemos y se rompe un vínculo emocional y un vínculo relacional. Estas rupturas pueden ser temporales o definitivas y pueden ser también porque la relación se rompe, puede ser, como lo mencionaban, una ruptura de una relación sentimental o una ruptura de una amistad o con un familiar. Un vínculo significativo para nosotros es cortado, es separado y eso es lo que genera la sensación, pues obviamente como tú lo decías, de dolor. Pueden ser de diferentes tipos, puede ser porque se rompió la relación simplemente o porque, por ejemplo, la muerte
también hizo que nos separáramos de alguien muy especial. Se vuelven muy significativas y dolorosas porque generalmente son relaciones y vínculos emocionalmente muy significativos y muy cercanos para nuestro corazón. Bueno, y sin duda, el Señor nos hizo de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Puso en cada uno, nos hizo iguales en dignidad, pero puso en cada género elementos diferentes que nos hacen comportarnos de manera diferentes o afrontar muchas cosas de la vida de manera diferentes. Ustedes que han caminado con mujeres, han acompañado procesos de mujeres, de rupturas de mujeres, ¿qué dirían? ¿Cómo vivimos las mujeres esas rupturas? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cómo abordamos esas situaciones de duelo? ¿Por qué no decirlo así? Yo diría que depende como de varias situaciones, tiene que ver con las historias de vida, con las experiencias que cada uno tenga, pero de todas maneras, frente a una pérdida o a una ruptura, surgen las emociones. Entonces nos sentimos en un momento dado con ira, nos sentimos en algún momento con tristeza, aparecen esas emociones que son fuertes y creo que son necesarias, la incertidumbre, también aparece la culpa frente a ese momento y hay una tendencia también en algún momento a aislarse, dependiendo, pues vuelvo y digo, la situación que esté viviendo o la ruptura que tenga. Entonces, las emociones y son distintas según cada situación. Ana, ¿qué dirías? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo has visto que lo viven las mujeres? Sí, bueno, la tentación siempre es quedar o obsesionarnos en la emoción. Como dijo Mabel, la emoción es la primera que llega y es muy natural, pero a la vez podemos obsesionarnos en queriendo justificarnos o echar culpa o sentir vergüenza y todos estos pueden ser problemáticos y el gran reto es que busquemos en todo eso, todo lo que está pasando con una ruptura, busquemos a Cristo. Ver a Cristo en medio de la situación sin desconocer Ujú. la emoción. Sí. Y Claudia, ¿qué dirías entonces? Que ¿cómo lo vivimos? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo que hay como un común denominador en la primera reacción, por lo menos frente a una ruptura o frente a una pérdida que tenemos las mujeres y son las emociones. O sea, definitivamente es a partir de nuestras emociones que nosotros terminamos por experimentar dolor o pérdida o angustia. Entonces, la primera reacción es que nuestras emociones emergen, sobre todo emociones pues negativas como la rabia, el dolor, la tristeza profunda, la impotencia, la frustración. Es como ese primer filtro con que nosotros enfrentamos generalmente las pérdidas. Lo que quiero, pues como que podría decir es, no es el único filtro, gracias a Dios no es el único, pero es un filtro primario que es innegable, que lo tenemos y es una reacción además natural y humana que tenemos las mujeres de reaccionar ante algo tan doloroso y que nos está quebrando pues el corazón. Entonces, podemos concluir que somos seres emocionales, que eso hace parte de nosotros y es nuestra primera reacción. Todas han dicho, es lo primario, es lo primero que sale, es lo primero que brota, pero no darle demasiado protagonismo, ¿cierto? Yo me siento, es parte de la situación, pero no quedarnos ahí para siempre. Pero muchas veces sentimos culpa por la emoción que estamos sintiendo. O como cristianas o como personas que decimos que conocemos a Dios, nos sentimos a veces lejos de Dios porque esta emoción no la podemos controlar, viene a ocupar gran parte de nuestro día, de nuestros pensamientos, de las reacciones que tomamos. Y entonces se suma otra emoción que ya la mencionamos y es la culpa. Em, ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo domarlas? ¿Cómo domar este tigre de las emociones que llega a nosotros y a veces nos invade? ¿Qué hacer en medio de esa situación? Pues a ver, hay muchas, si lo miramos por ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo, pues es poner nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Pero creo que todo eso toma su tiempo, toma su momento. Hay algo que es como un recurso que ofrece la Biblia y tiene que ver con Lamentaciones 2, donde el profeta Jeremías tuvo un momento de llorar por lo que había vivido, por lo que había pasado el pueblo tanto tiempo
tantas situaciones, tanto dolor, ver lo que estaba pasando. Y es como retomar como esa historia, como mirar, estoy sintiendo, estoy viviendo, me duele. Eso es un recurso que la Biblia nos ofrece, poder llegar a Dios y poder hablarle para que el Señor controle esas emociones precisamente primarias que sentimos en un momento dado y que de pronto esa culpa nos puede invadir, ¿cierto? Una de las cosas que creo que aprendimos y creo que al hablar de estas emociones en algún momento surgen, es que recuerdo, y seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando recuerdan que nos decían, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, de alguna manera nos están invitando a que guardemos las emociones, y va muy ligado a lo que estábamos diciendo, que aparecen esas emociones primarias cuando sentimos, cuando estamos con temor o algo se nos perdió. Entonces, sí podemos estar tristes, sí sentimos culpa, pero venir ante el Señor y presentarle la historia, eso nos ayuda y nos da esperanza para poder salir. De acuerdo, entonces esperanza en Cristo. Sí. Ana, Bueno, ¿qué dirías? La primera cosa para mí en domar las emociones es reconocerlos, nombrarlos. Esto es algo también que estoy enseñando a mis hijas, que las emociones son parte normales, pero hay que nombrarlas, sentirlas y ya volverlas a Dios, entregarlos a Dios. Dios nos creó en una manera perfecta, también con emociones. Salmo 139, versículo 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces, sentir esas emociones es muy natural y también es parte de la creación que Dios hizo en mí. La otra cosa es que cuando tengo que sentir algo para pasarlo por alto o sobrellevarlo, me gusta ir a los salmos. Los salmos tiene un montón, está repleto completamente con todo tipo de emoción. Entonces podemos encontrar ahí alguien que sintió lo mismo y, bueno, llanto, hay un llanto a Dios. Y ahí Dios nos conoce y nos escucha. De acuerdo, podemos encontrar en la Biblia expresiones como me siento morir, inundo mi cama de lágrimas de llorar toda la noche, entonces hay una profunda tristeza, o clamo en mi angustia, y el salmista expresa a flor de piel todas esas emociones que a veces nosotras nos podemos ver muy identificadas. Ok, sí, yo quisiera hablar un poco de pronto al corazón como en un intento y una venia de respeto por el dolor que tal vez están sintiendo algunas mujeres y tratando de ser empáticas con ellas, es poderles decir desde nuestro corazón, es humano sentir dolor, o sea, permitirnos también sentir el dolor y la tristeza. Dios nos hizo seres emocionales, o sea, si Dios hubiera creído que las emociones son malas, no nos hubiera creado con emoción, pero Él nos creó un alma y nuestra alma femenina tiene un diseño donde las emociones son preponderantes. Obviamente, pues debemos aprender a gestionarlas y a rendirlas al Señor, pero tienes que permitirte llorar. También quiero decirles, todo tiene parte de un proceso, o sea, no podemos pensar que a los 2 días o a los 3 días o a los pocos días de una pérdida, por el hecho de ser cristiana, por el hecho de ser una mujer espiritual que ama a Dios, entonces ya no tengo que sentir dolor, y eso es lo que hace que muchas mujeres se sientan culpables y ni siquiera quieran contar que se están sintiendo tristes porque dicen, pero si vuelven y me preguntan, ¿qué les voy a decir? A mí hay mujeres que me han dicho, pero es que ya llevo tantos meses y me vuelves a preguntar y yo no tengo nada diferente que contestarte. Bueno, Así es. Entonces, estamos hablando de un corazón humillado. Todo esto nos está llevando a un corazón humillado delante de Dios, pero podemos tener la certeza de que Dios, por ejemplo, mora en el corazón de los humildes. Entonces, eso es como una verdad que podemos abrazar. Y estamos diciendo mucho la palabra pérdida. Estamos hablando de rupturas y mencionamos la palabra pérdida a menudo. ¿Hay ganancia también en medio de esto?
si decimos ruptura, también se puede decir ganancia. Sí, hay muchas ganancias porque si nosotros, en primer lugar, si nosotros confiamos en Dios, podemos ver la crisis como una oportunidad, cualquiera que sea. Obviamente, tiene su proceso, tiene su tiempo, tiene su dolor, tiene todo eso que ya hemos dicho. Pero de esos momentos difíciles podemos aprender muchísimo. Muchísimo podemos aprender cómo esperar en Dios, de pronto a ser más pacientes, a ser más confiadas, a ser más seguras, a ser más, de pronto más agradecidas. Bueno, hay muchísimas cosas que podemos aprender a partir de una crisis. Sí, podemos tener cosas bonitas y hermosas también. Y no todo tiene que ver con el resultado final, sino que también el proceso. Cada paso, y me hace pensar en uno de los Corintios, en que dice, sufrimos para que cuando pasamos por lo que hemos vivido, podemos compartir con otras personas. Entonces, si yo tengo alguna pérdida, si yo sufro por alguna ruptura, luego lo que he aprendido paso a paso, tan chiquito que sea, yo puedo compartir con otra mujer para animarla y ayudarla. Y estaremos siendo santificados durante toda nuestra vida. Después de conocer al Señor, durante toda nuestra vida cristiana, hasta que nos encontremos finalmente con Él, estaremos siendo santificados. Entonces es justamente ese proceso del que estamos hablando, ¿cierto, Ana? Listo. Así es. Sí, bueno, yo creo que alguien dijo alguna vez que el dolor es un buen maestro. Y bueno, es triste y no quisiéramos aprender cosas y tomar lecciones de vida, obviamente a partir del dolor. O sea, si nos ponen a elegir, nadie lo quiere. Pero yo quisiera decirle a todas las mujeres que tal vez han pasado o estén pasando, o estén en medio de una ruptura, es que hay esperanza. Hay esperanza porque Dios dice que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, yo creo que se podrá ver un fruto con el tiempo. Yo creo que no podemos como afanarnos a descubrir inmediatamente, ¿cierto? Como en ese afán de qué estoy ganando. Tal vez en este momento, en el momento de la ruptura y del dolor, sintamos que no hay ninguna ganancia, ¿cierto? Una mujer honestamente puede preguntarse, pero pues, ¿qué de bueno puede haber en esta ruptura y en este dolor que estoy viviendo? Tal vez en este momento la respuesta sea nada bueno, pero en Dios, que capitaliza nuestro dolor, podemos aprender lecciones. Creo que una de las mejores lecciones es que podremos acercarnos a Dios. Y yo quisiera, no sé si tal vez haya aquí alguna mujer pues que no sea cristiana y no tenga una relación personal con Dios. A veces el dolor nos acerca a nuestro Creador y Dios nos atrae para sanarnos, y esto puede ser una gran ganancia. Y si ya has caminado con el Señor, pues puedes descubrir otros aspectos del carácter de Dios, puedes descubrir a Dios como sanador, como restaurador, podrás recibir el consuelo de Dios y de otras personas. Vamos a vivir rupturas. Si ya hemos vivido rupturas y ya las podemos identificar en nuestra vida, vamos a vivir más, porque es una constante en la vida, no solo de la vida del cristiano, sino en la vida del ser humano, ¿cierto? Ahí, estos momentos, nos vamos a encontrar estos momentos una y otra vez. Pero quisiera que mencionáramos, quisiera que hiciéramos una lista, que buscáramos y que mencionáramos los recursos que encontramos en la Biblia para vivir estos momentos. Si lo estoy viviendo hoy, a los que puedo acudir hoy, si los voy a vivir más tarde, es para tenerlo en un lugar en donde yo pueda ir a ese recurso en un momento de dificultad, o si estoy acompañando a una persona que está viviendo un dolor, una pérdida, una ruptura, que no sea yo como un amigo de Job, echándole sal a la herida, sino que pueda ir a los recursos correctos para acompañar a esta persona con esto tan hermoso que es la palabra del Señor. Yo diría que uno de los recursos ya lo mencioné ahorita, que tiene que ver con ese momento de ir al Señor, de ese lamento, de esa súplica, de ese entregar y poderle decir al Señor lo que estoy sintiendo. Eso es súper importante. Yo lo hice, yo lo viví, más adelante hablaremos un poco de eso. Pero otro recurso tiene que ver siempre con la oración y con la confianza que debemos tener en Dios, y eso lo vemos en la palabra. La palabra de Dios tiene muchísimas promesas que creo que cada persona va encontrando a través de sus propias situaciones, va encontrando lo que requiere.
Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos. Y precisamente en medio de la crisis estamos afanados por pasarla, por vivirla, por estar bien, por pasar de esas emociones, digamos, de dolor, de tristeza negativas para pasar a otras mejores que nos hagan sentir bien o que de pronto en nuestro medio hagan sentir bien a otros, porque pues la gente se siente triste. Entonces, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, para mí pienso en dos personas en la Biblia, principalmente. El primero es Agar. Y ella está en Génesis, esta parte de su historia está en Génesis capítulo 16. Y allí tiene que huir de su ama, Sara, y está completamente destrozada. Piensa que no tiene esperanza, pero el ángel de Jehová, es lo que dice la Biblia, llega allí y habla con ella. Y después de haber hablado con el ángel, Agar nombra a Dios el Roy, el Dios que ve. Entonces, para mí este es el paso número 1, que tengo que entender que Dios me ve, que Dios me acompaña, que está conmigo, que no estoy sola. Y hay otro caso también en la Biblia, otra persona, en el rey David. Él tenía una ruptura que él mismo causó por ver a Betsabé. Llegó a pecado en varias maneras y luego el profeta llegó y le dijo, bueno, tienes que arrepentirte. Y David sí, se arrepintió de su parte de causar una ruptura. Y allí tenemos su Salmo 51, que es todo su lamento antes de Dios por sus acciones. Hay otros, como Mabel dijo, hay otros versículos, pasajes tan hermosas y bonitas, pero Ana significa llena de gracia. Entonces, los versículos que tienen que ver con gracia siempre me llaman la atención. Entonces, le dejo con esta. Hebreos 4, 17, y dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces allí tenemos la gracia de Dios ofrecida si estamos dispuestas a acercar a Él. Bueno, pues yo creo que la Biblia, como la voz de nuestro Dios, pues lo primero que nos ofrece es consuelo, ¿no? Es el consuelo, Él es un padre que consuela, Él es un padre que no nos desecha por estar tristes, sino que por el contrario nos acoge. Recibir ese abrazo del Señor, ese consuelo a través de los versículos, eso me parece que es como el primer recurso que nos da la Biblia. La Biblia nos da esperanza, ¿no? Nos permite entender a la luz de la Biblia que hay un mañana, que a pesar del dolor de hoy, que a pesar de la pérdida de hoy, a pesar de sentir que no quiero seguir, tal vez para algunas mujeres, no quiero seguir viviendo después de esta ruptura tan dura, hay esperanza para continuar. O sea, la historia de tu vida continúa. Dios no ha puesto punto final y Dios sigue escribiendo tu historia de redención y eso nos lo da la palabra. Pero yo creo que algo que en mi concepto es muy importante que nos da la Biblia es perspectiva. O sea, es una perspectiva bíblica, es una perspectiva que nos saca como de cómo nosotros estamos viendo las cosas, de cómo estoy viendo mi vida, de cómo humanamente yo lo veo como el final, como que no hay esperanza, no hay futuro. La Biblia, a través de la palabra de Dios, encontramos esa perspectiva de lo eterno. Entonces, incluso podemos ver mi situación y mi vida como en una historia de redención. Este no es el final. Y poder identificarme también con algunos personajes de la Biblia, como nombraba, por ejemplo, Ana y Mabel, es decir, bueno, ellos también eran siervos del Señor, eran grandes líderes del Señor y vivieron esto y pasaron por esto y Dios siguió usando
usándolos como instrumentos y la historia al final será una historia con final feliz. El libretista de tu historia, a pesar de tu dolor y a pesar de tu quebrantamiento, tiene un final feliz. El Señor lo dice, por ejemplo, en Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, sé los pensamientos que tengo acerca de ti y no son de mal. Y me encanta la parte final que dice, para darte un futuro y una esperanza. Y yo creo que hay algo hermoso cuando encontramos en Jesús la plenitud de nuestra alma, o sea, cuando encontramos que aún a pesar de lo duro de esta ruptura, de esta despedida que tuve que hacer de esta persona, independiente de la circunstancia, Cristo lo sigue llenando todo en todo y en Él estamos completas. Y Él seguirá teniendo nuestra alma en plenitud por su amor y por su poder. Y pensaba en dos personajes que tienen historias de película, que están en la Biblia y parecen los guiones de una película hollywoodense, y es Daniel, que es llevado al exilio, y leer la historia completa es como decir, wow, esto no se acaba aquí, sigue allá, ese camino que Ana mencionaba, no es el fin, sino el camino. Y lo mismo cuando hablamos de José. Es otra historia de esas de película que uno dice, no puedo creer lo que viene, no puedo creer lo que viene. Y cómo Dios se encarga de todo, pero hay muchas rupturas, sin duda, en esas historias. Hay muchas rupturas, muchas pérdidas y mucho dolor. Y es a eso a lo que quiero que vayamos. Ya estamos terminando y vamos a terminar con aterrizar un poquito esto a la realidad, porque en este momento nosotras podemos hablar y no estamos viviendo en este momento, en este instante particular, no estamos hablando de una ruptura, estamos hablando de la teoría, que ya hemos dicho, la teoría es muy bonita, pero cuando estamos en el momento de dolor, hasta puede que recordemos la teoría, pero como que no nos llega, no podemos, estamos sufriendo, nos está costando, duele. Entonces, aterricemos esto cada una, contándonos un poquito de una ruptura de su vida. De una vez hablemos de qué se rompió ahí, qué se aprendió ahí y qué verdad atesoró, qué verdad atesora y cuál es la verdad con la que se queda después de esa ruptura, para que como mujeres podamos ponernos un poquito en los zapatos de otras y digamos aterrizar un poquito este concepto de rupturas a la vida real y cómo lo vive una mujer en la vida real, justamente. Bueno, me tocó a mí. Claro, estamos siguiendo el orden. Hace 4 años yo tuve una ruptura muy grande que marcó mi vida. La marcó y va a seguir marcada hasta el último día. Hace 4 años yo tuve un accidente, yo me quemé con alcohol industrial. Me quemé el 36% del cuerpo. Estuve 32 días hospitalizada y pues se pueden imaginar el dolor, lo que eso significó, lo que se rompió en ese tiempo, muchísimo dolor. Pero creo, escuchando dentro de lo que ya hemos dicho acá, hemos conversado, prácticamente es la vivencia de toda esa teoría realmente, ¿cierto? En esos 32 días, dentro de esos recursos que ofrece la Biblia, yo vi al Señor caminar conmigo. Porque uno cree a veces que en medio de la ruptura, en medio del miedo, en medio de un dolor y una situación como la que yo viví, el Señor me abandonó, ya el Señor no está conmigo. Pero yo vi desde el mismo día del accidente, vi cómo Dios caminó conmigo y tengo un hecho muy, muy importante, muy valioso, que me marcó. Y fue que al tercer día, cuarto día de estar en la clínica, en medio de la incertidumbre, sin saber qué era lo que realmente iba a pasar allí, Dios guió cómo llevarme a esa clínica. Dios tenía todo el plan, o sea, nada se salió del propósito de Dios a pesar del momento difícil. Apareció Dios a través de un médico, de alguien que nosotros habíamos sido pastores en su momento, siendo un jovencito. Y el día él se acercó, él no sabía que yo estaba, él solamente venía porque él venía a llevarme a cirugía. Él se acercó a la habitación y cuando se acercó, pues nos reconocimos y él me dijo, en sus palabras, él se vistió y vino y estrechó mi mano y me dijo, tranquila, que yo estoy con usted, vamos a caminar juntos, yo le voy a ayudar. Para mí no fue el médico, para mí fue el Señor.
porque ese día específicamente yo me sentía sola, me sentía devastada con todo lo que estaba pasando, que yo no entendía, y hayan aparecido de todo eso que dijimos ya había sido parte de esto. Pero el Señor vino y caminó conmigo, me estrechó su mano, se hizo presente a través de esto, y así fue durante todo el proceso. Puedo decir que hubo muchísimo dolor, muchas cosas pasaron allí, pero también vi la gracia del Señor sobre mi vida, que caminó conmigo, y es la invitación, lo que decía nuestra hermana ahorita, es la invitación, es ver a Dios cómo camina con nosotros a pesar de la gran oscuridad que tenemos, porque nosotros no vemos nada, no lo vemos, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que está pasando nubla absolutamente todo. Pero en medio de eso Dios está caminando, y es tener la seguridad que Dios está caminando. ¿Qué se quebró en mí? Se quebró mi imagen, mi feminidad. Para mí fue muy difícil ese momento. Yo no quería salir a la calle, yo no quería hablar con nadie, porque obviamente tan reciente, pues yo tenía mi cara muy quemada, yo era con parches rojos por toda parte. Tengo un texto que para mí fue muy valioso, es y seguirá siendo, que es en Isaías 41:10, donde dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Sí, bueno, para mí una de las rupturas más difíciles realmente ha sido la ruptura con mí misma, o es decir, con mi identidad. Bueno, yo tenía profesión como profesora que dejé cuando quedé en casa con mi primera hija. Cambiamos de ciudad y perdí mi comunidad de iglesia. Bueno, salimos de los Estados Unidos, entonces había un choque bien fuerte de cultura, y en cada momento Dios ha sido fiel, pero realmente durante el año pasado, durante la pandemia, cuando estábamos en casa todos, es donde y cuando aprendí realmente mi identidad como hija de Dios, que ya soy libre. Mi profesión no tiene nada que ver con quién soy. Mis cosas que logra no tienen nada que ver con mi valor, sino que Dios realmente me ha dado el valor que tengo, que soy libre en Él, que soy su hija amada, que me ha reconciliado con sí mismo, y por eso también me ha dado también el ministerio de reconciliar, ayudar a otras personas a llegar a reconciliarse también con Dios. Entonces, cuando digo que es con mí misma y con mi identidad, esto no es un proceso que ya está cumplido. Ya tengo muchas cosas que aprender seguramente, pero el sentido de paz que tengo en este momento, yo puedo fallar, fracasar, producir un desastre, y Dios me ama. Sí, hay resultados de mis acciones, pero no tengo que vivir siempre anclada en vergüenza. Puedo ser vulnerable ante de otras personas, y una de las cosas claves para mí también es la comunidad. Cuando hay momentos en que yo no tengo la confianza para orar, yo puedo pedir prestado la fe de mi hermana en la iglesia. Yo puedo acercarle a ella y decir: por favor, ora por mí, porque en este momento no puedo. Y esto es algo más que hermoso, porque creo que la comunidad de la iglesia, de los creyentes, los que siguen a Cristo, es más fuerte que cualquier cultura, profesión, herencia, familia. Entonces, también acá en Enviado, en Medellín, he encontrado esa comunidad, y eso es aparte y más allá de la cultura. Tiene que ver con la verdad que Dios nos enseña por su Biblia y por nuestra identidad como, ya hermanas, hijas de Dios. Cuando yo tenía 12 años, mis papás se separaron y se divorciaron definitivamente y pues nunca volvieron a estar juntos. Entonces,
Yo creo que esa ha sido tal vez la ruptura más fuerte que yo he vivido, pues porque el vínculo con el papá, pues todas sabemos que es un vínculo muy importante. Mi papá se fue de la casa y durante algún tiempo, por la situación como se dieron las cosas, pues no estuvo tan presente, entonces como que lo perdí como de mi radar emocional. Y pues en plena adolescencia esa fue una ruptura muy importante. ¿Qué perdí? Bueno, perdí un papá, perdí mi identificación sana con la masculinidad. O sea, obviamente al irse mi papá y al todo lo que pasó en esa ruptura, pues yo me peleé no solamente con él, o sea, yo sentía que a mí no me había dejado un hombre, sino que todos los hombres del mundo, la masculinidad en sí, a mí me había fallado, o sea, se rompió la masculinidad para mí, la masculinidad significativa, la masculinidad positiva, la masculinidad que acompaña y que hace parte de mi vida, se rompió. Entonces se rompió cualquier vínculo posible con una paternidad. O sea, todo lo que para mí era papá o padre, pues era sinónimo de no cosas buenas, sino cosas positivas. Y ahí estaba incluido también Dios. Entonces yo no conocía al Señor, el Señor no me había traído hacia Él en ese tiempo y todo ese tiempo fueron casi 14, 15 años, toda mi adolescencia, mi vida universitaria y un poquito después en que yo estaba pues obviamente muy peleada con esa paternidad de que escuchaba hablar que Dios era un padre bueno, pues para mí no lo era porque yo no tenía un referente. Entonces se rompió todo eso, se rompió el sueño de una familia feliz. ¿Cierto? Se rompió el sueño y la ilusión que todos tenemos de la seguridad de una familia, de lo que eso significaba, y se rompió dentro de mí también como la certeza de que me merecía un padre. Yo recuerdo que una de las sensaciones que recuerdo es como sentirme inmerecedora del amor de un padre, o sea, yo no alcanzaba y yo no era suficiente como para que él se hubiera quedado y hubiera peleado por mí, era como lo que yo sentía. Entonces, pues se rompieron muchísimas cosas, se rompieron cosas, yo por lo menos empecé a creer y a construir unas convicciones negativas y mentirosas, o sea, falsas, por ejemplo, todos los hombres son malos, todos los hombres abandonan, todos los hombres tarde o temprano te van a hacer llorar, pues por lo que yo había visto en mi mamá, por lo que había visto en mis hermanos y en mí, yo pensaba que la masculinidad era mala, abandonaba y hacía sufrir. Otra de las cosas que yo aprendí equivocadamente es no hay un padre que sea capaz de cuidar. O sea, si yo no me cuido sola y si yo no soluciono las cosas solas, nadie va a venir ni a pelear por mí, ni a proveer para mí, ni a protegerme. O sea, soy... Y entendí equivocadamente también que las mujeres somos mejores que los hombres. Eso fue una mentira que se instauró en mí, como que pues las mujeres somos capaces de estar solas, de sacar solas una familia, y una mentira que me costó mucho y Dios me ayudó después a sacarla fue eh, se rompió la idea de que la masculinidad es necesaria y que la masculinidad es buena en la vida. Entonces yo decía, pues con hombres bien, pero sin hombre también igual. O sea, no pasa nada, no nos morimos, salimos adelante. Entonces todo eso perdí, digamos, todo eso se quebró. Yo, pues, ¿qué aprendí? Aprendí que este no era mi destino final, o sea, que mi destino final no era una feminidad muy preponderada, muy fuerte, sino que Dios también estaba mirando mi dolor. Aprendí que Dios es padre de huérfanos, que Dios es esposo y sustentador de viudas, que Dios es el sanador herido, que Dios entiende mi dolor y lo comprende y que no hay vacío tan grande ni ausencia humana tan grande para que Cristo no la pueda llenar. Claudia, gracias por compartir esta historia, por compartir esta ruptura, pero sobre todo por compartir esas certezas. A las tres, gracias por compartir esas certezas, esas verdades abrazadas, esos aprendizajes, esas herramientas que les han ayudado a acompañar también las rupturas de otras mujeres siendo iglesia, porque al final eso es ser iglesia, acompañarnos como lo mencionaba Ana, como lo mencionaba cada una de ustedes. Entonces, a las tres, muchas gracias por su tiempo, por conversar. A las mujeres que están conectadas a esta conferencia de mujeres, gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Le voy a pedir el favor a Mabel que me ayude cerrando con una oración. Señor, te damos gracias en este momento por el privilegio de la vida.
te damos gracias por esos momentos que hemos vivido, porque dentro de esos momentos también ha habido un propósito de vida. Gracias, Señor, porque cada experiencia es una herramienta para bendecir y para ayudar a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, especialmente en este momento. Gracias, Señor, porque las experiencias de cada una de nosotras hoy pueden animar a nuestras hermanas que nos escuchan, a las mujeres que nos están escuchando. Sabemos, Señor, que momentos difíciles también son momentos de victoria y son momentos donde aparece tu gracia para darnos luz en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias te damos porque nos has acompañado todo el tiempo, porque has caminado con nosotros. Gracias, Señor, por ser ese buen pastor. Gracias, Señor, por fortalecer en nosotros tantas cosas y entre esos la gratitud a ti, porque en medio de las crisis, en medio del dolor, si no fuera por tu ayuda, si no fuera por tu mano, las cosas serían diferentes. Pero tú has estado ahí, tú nos has dado tu mano, tú nos has bendecido, nos has ayudado y nos preparas, Señor, nos sigues preparando para seguir haciendo tu obra. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.